que es en ecuaciones de grado n, ¿no? Ecuaciones, no, no es una ecuación. ¿Qué es, Dylan? Es una función. ¿Sí tienes la definición de función, Dylan? Una expresión algebraica. No, yo, no, o sea, me refiero a ¿qué es una función? ¿Cómo si yo te digo, dame un ejemplo de una función, qué me dirías? ¿Y cómo lo representas? Como si fuera una fórmula. ¿Sí, una fórmula de qué? Por ejemplo, la fórmula general sería una función. Mm, no tanto. Bueno, por ejemplo, una función es una relación matemática que relaciona una variable con un valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a verlo gráficamente porque es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo x, ¿no? F de x igual a x. Una función siempre se pone como f de x, si las has visto, ¿no? Sí, sí, Y esto donde se ve más en álgebra, ¿no? sí. Incluso en geometría, pero donde se ve, se estudia más a las funciones es en el comportamiento de funciones, los cambios de una función, los valores, las cosas específicas de una función se logran ver en cálculo. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo un graficador, si lo logras ver, Dylan. Sí. Entonces, aquí lo que se introduce pues, son funciones. Por ejemplo, f de x igual a x sería esta, ¿va? Ujú. Conocida también como función identidad. Por ejemplo, si pongo x cuadrada, aparece esto, ¿de acuerdo? Una parábola, Ajá. ¿va? Entonces, bueno, uno puede ir agregando. ¿Qué otra clase de función? Bueno, y si, por ejemplo, si juntamos las dos anteriores, va a quedar algo así, ¿no? ¿Sí? Si sumamos esas dos, y podemos hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ponerle coeficientes, 3x cúbica, más o menos 2x cuadrada, más, vamos a poner menos 10, ¿no? Y te queda esa cosa que está ahí, ¿va? Ujú. Entonces, podemos hacer varias cosas. Pero bueno, vamos a hacer un zoom. Se ve esto, ¿va? Bueno, ¿cuál es el propósito de una función? Bueno, ¿qué otra función, qué otro tipo de función conoces? Por ejemplo, estas es lo que vamos a estudiar, pero se les conoce como funciones polinómicas. Y ahorita vamos a ver su forma. Pero bueno, vamos a abarcar un poquito más sobre funciones. ¿Qué otra función conoces, Dylan? X cúbica. Esa es una, bueno, todas las que tengan algo de x eh, elevado a un entero son polinómicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cúbica, cuadrada, lineal, quinta, sexta, séptima, así hasta números enteros, ¿va? Números naturales. ¿Qué otra expresión conoces, Dylan? ¿Qué otra gráfica has visto? Desde los de coseno. Exacto. Seno de x. A ver, espérame. ¿Esas cómo se llaman? Esas que llaman senos, cosenos, tangentes, ¿cómo se llaman? Trigonométricas. Funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Seno, las que lleven coseno, ¿va? Ujú. Todas esas se conocen como funciones trigonométricas. ¿Qué otras conoces, Dylan?
Creo que nada más. Por ejemplo, las exponenciales. A ver, vamos a buscarlas. Bueno, son Las de Euler. las de Euler, ¿no? Por ejemplo, E a la X. Es esa que está ahí, ¿va? Ok. Entonces pueden ser E a la 2X, E a la menos X, multiplicado por algo. Y puedes combinar todas estas y ya vas a tener una combinación de todo ello. Pero lo que me gustaría que quedara claro es cuál es valga la redundancia, la función de una función. ¿Para qué nos sirve una función? Eso es lo más importante que me gustaría que quedara claro. Por ejemplo, en la vida real nos sirven para expresar, como te mencionaba, una función de una variable, ¿va? Son funciones que dependen de qué, de una variable. Variable. En general, esta variable, ¿cómo la representamos? Como X, ¿va? Ujú. Entonces, cuando nosotros podamos describir un comportamiento, ya pueda ser un fenómeno físico como la temperatura, la presión, cualquier variable física, el campo magnético, la corriente eléctrica, el voltaje, o podemos representar, por ejemplo, algo más, más como financiero, por ejemplo, la cotización de una moneda, el- no sé, cualquier cosa. Si nosotros podemos ponerlo en una gráfica, siempre queremos buscar su expresión, siempre queremos buscar su función que dependa de una variable. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos expresar la temperatura eh, de, ¿qué te gusta? Por ejemplo, una otra variable, por ejemplo, la presión atmosférica respecto a la altura a la que estemos. ¿Estás de acuerdo que tienen una relación o busco un ejemplo diferente? ¿Sí sabes qué Ah, relación hay entre la presión atmosférica y la altura a la que estemos del nivel del mar? sí, la presión. Bueno, nosotros podemos relacionar estas dos variables, la presión y la altura. Ahorita no nos importa cuál sea la expresión correcta, pero nosotros podemos definir una función de la presión dependiendo de la variable de la altura. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, para poder hacer un modelo general y nosotros, si nosotros nos interesa un dispositivo, por ejemplo, un ventilador, por ejemplo, medir la presión, por ejemplo, para las personas que sufren de problemas respiratorios, ¿qué les indican a estas personas, Dylan? La Cuando presión, van, ¿no? ¿qué? La presión. ¿Qué les dicen? O sea, no la presión, sino ¿qué les dicen a las personas que no pueden respirar bien, que tienen problemas respiratorios? Que a dónde se vayan a vivir. ¿No sabes? Ah, no sé, ciudades, no sé, que no están cerca de o la playa. Ajá. A ciudades, a lugares que estén a nivel del mar, ¿va? ¿Por qué, Dylan? Porque ahí la presión es mucho mayor. Bueno, ¿y qué nos sirve que sea mucho mayor la presión en el lugar en donde estemos? Por ejemplo, veamos el caso contrario. ¿Viste Avengers? Sí, ¿Qué pasa cuando Spider-Man y Tony Stark se llevan en la nave? ¿Qué le pasó a Spider-Man? se empezó a sofocar ¿Por qué? por la altura ¿se llama? La altura sobre el mar, ¿no? Bueno, no es que se empezó a sofocar, sino ¿qué le faltaba? ¿Qué? Aire. Le faltaba aire, le faltaba oxígeno. Ujú. Entonces, si te das cuenta, si estamos muy alejados del nivel del mar a una altura muy grande, la falta de oxígeno va a ser una consecuencia y otra que la presión.
¿va? Entonces va a haber poca presión y entonces a nosotros nos va a costar más trabajo obtener, por ejemplo, oxígeno, nos va a costar más trabajo respirar donde hay una altura muy elevada a nivel del mar. Y si nosotros, por ejemplo, estamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que son 2000 metros sobre el nivel del mar más o menos, y nos cuesta trabajo aquí respirar, cuando nosotros vayamos a Cancún, a Acapulco, ¿qué crees que va a pasar? Nos va a costar menos Más trabajo trabajo. respirar, porque hay mayor presión y eso, o sea, presión de que el aire quiere entrar en nosotros, entonces nos va a ayudar eso, ¿va? Este es un fenómeno que ocurre mucho en los deportes. Los equipos que juegan a nivel del mar de fútbol, cuando vienen a Toluca, que son 2300 metros sobre el nivel del mar, les cuesta y a medio partido ya no pueden, que les cuesta mucho respirar. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es una charla que tenías que saber. A mí me Por ejemplo, pasó cuando fui a los scouts, yo escalé el Iztaccíhuatl. Llegó un momento en que la altura de la montaña, que ya de repente ya no respirabas. De hecho, a un compañero le dio el mal de la montaña. sí, te duele la cabeza y eso porque te falta oxígeno, ¿no? En el cerebro. Ujú. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Empiezas a aumentar tu altura y empiezas a necesitar más oxígeno, porque el oxígeno, pues realmente por su densidad, se encuentra en lugares donde está el nivel del mar, ahí es donde hay mejor oxígeno, ¿no? Entonces, por eso es la razón de que hay gente, sobre todo adultos mayores, que los mandan al mar, ¿va? Bueno, eso es como una clase de física, pero bueno, el chiste de esto es de que nosotros nos toca, o sea, si nosotros podemos expresar cualquier variable, por ejemplo, la aceleración de un carro respecto al tiempo, la velocidad, la posición, esas ya son cosas físicas, pero es de donde salió lo que vamos a ir viendo más adelante, que es la derivada y todas esas cosas, ¿va? Ok. Entonces, lo que me gusta que te quedes con la idea es de que nosotros podemos representar, relacionar variables, no solamente físicas, sino cualquiera, podemos relacionarlas usando una función, ¿va? Y bueno, y a lo mejor nuestra función, por ejemplo, a ver, déjate, pongo acá un ejemplo. O sea, esto es lo básico, bueno, el principio de todo, ¿va? Entonces deja hacer algo acá, Cucho. Por ejemplo, casi siempre vamos a encontrar cosas gráficas, ¿va? De dos variables donde pones X y Y, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos toca, fíjate, checa, o sea, si tú tienes esa capacidad de análisis, vas a llegar muy lejos ya. Imagínate que te dicen, bueno, estudiame este fenómeno. Ya puede ser físico, económico, computacional, variables de ventas, de lo que sea, social. Y te dan dos variables y tú las gráficas, ¿no? Te queda algo así raro, ¿no? Ujú. Es una gráfica, es una función. Fea, está horrible. Yo creo que esto que acabo de dibujar no existe una función como las que hemos venido hablando, que son Mm, ¿qué? ¿Cuáles tipo de funciones conocemos? Trigonométricas, polinómicas Polinómicas, y ¿qué otras? exponenciales. Exponenciales, ¿qué otras? Trigonométricas. Trigonométricas, ¿qué otra? Pues ya, Y- básicamente eso, ¿no? ujú. Entonces, eso es lo que conocemos y pues, es difícil, ¿no? Fíjate, estos casos son bonitos porque son ideales, los polinómicos, los exponenciales, ¿no? Ujú. Pero en la vida real no encontramos eso, encontramos cosas así feas. Por ejemplo, la música. Si has visto que te dicen que lleva una frecuencia y algo así, ¿no? Sí. Entonces, cuando te dicen, bueno, la música son ondas acústicas y son cosas así, ¿no? Que se repiten periódicamente en el tiempo, ¿no? Y te dan aquí una amplitud, ¿no? Y una frecuencia que es el periodo en el que se repite, ¿va? Y te las pintan así bonitos como un seno, un coseno, ¿no?
Ujú. Pero realmente en la vida real, ¿cómo se logran ver esas? Por ejemplo, si tú tocas una nota en un piano, en un violín afinado, ¿cómo crees que se ve eso? O sea, un zigzag, ¿no? Se ve horrible, se ve cosas así, así, o sea, que no tienen sentido, pero que se repiten, o sea, tienen una frecuencia y se repiten, ¿no? Entonces te quedan cosas así que se empiezan a repetir, pero tú, por ejemplo, dices, ah, bueno, la de arriba, pues tú dices, se parece a una función trigonométrica llamada seno, ¿no? Ajá. O coseno. Pero acá en la música, en la vida real, lo que se ve en un piano, en un violín, es algo así. La nota de la nota de fa, algo así, en cualquier nota. Entonces modelarlo cuesta, ¿va? Ahora, un dato curioso, nada más. Si hay música que se ve así, ¿qué clase de música crees que es? ¿Qué género? ¿Cuál crees que sí Sinfonía. se ve? No, no, pues las sinfonías son de violines y pianos y cosas así. ¿Conoces el osciloscopio, Dylan? Sí, sí lo llegué a ¿Sí? ocupar. Ya has llegado a ocupar, ¿no? Ya has puesto ahí cosas como voltajes y cosas así, ¿no? Sí, los circuitos. Circuitos y pues, se ven cosas así como estas de acá que acabo de pintar, ¿no? O Sí, incluso más bonitas, ¿no? sí, dependiendo de la amplitud que le pongas. Puedes hacer, por ejemplo, si tienes un generador de funciones, puedes hacer funciones triangulares, cosas así bonitas, ¿no? Cosas Ujú. cuadradas. Pero, por ejemplo, ¿nunca pusiste música electrónica en el osciloscopio? No. Bueno, cuando tú pones música electrónica al osciloscopio, se ve esto. O sea, cosas bonitas, senos y cosenos. Oh. O sea, sí, yo también me sorprendí que cuando vi que la música electrónica era la única que se veía así bonita, ¿va? Bueno, eso nada más es algo con lo que me gustaría empezar, que es las funciones, ¿va? Si tú logras expresar cualquier relación entre dos variables, eh, puedes hacer algo analítico. ¿Qué me refiero a algo analítico? Puedes ver cómo cambian, y eso es el principio de la derivada. Puedes predecir el comportamiento en algún valor, ¿va? Okay. Entonces, bueno, las primeras que vamos a empezar son polinomios, ¿va? Bueno, un polinomio está dado por una función, exactamente eso, o sea, es una relación de dos variables. O sea, si has visto eso que te dicen, fíjate, no sé si sea muy didáctico, pero cuando te dicen una función es, agarras tú un valor X, lo metes en una máquina, por ejemplo, no sé, cualquier máquina, una máquina, y te devuelve un f de x, ¿va? Un valor. Eso es una función. Realmente así lo dibujan, ¿va? Ujú. Entonces aquí tú lo que haces es agarras una x y la aplicas a tu polinomio y te regresa un f de x, un valor, ¿va? Y eso es, si tú lo graficas, pues si tú obtienes pares ordenados o coordenadas, tú las gráficas, te va a quedar las gráficas que hace rato vimos, ¿de acuerdo? Bueno, como ves, aquí un polinomio tiene unos coeficientes a n-1, n-2, hasta a0, ¿no? Esos se conocen como coeficientes del polinomio. Luego tenemos la variable que está elevada a una potencia n-1, n-2, hasta n0, que vale x a la 0, ¿cuánto es, Dylan? Uno. 1, entonces ahí es el término independiente, a0 por 1, a0. ¿Va? ¿Qué características debe tener tu coeficiente an? Sea Debe diferente de cero. ser distinto de 0. Porque si no, pues no tiene caso ese término. ¿Va? Porque si es 0, no tiene caso. ¿Va?
Y bueno, ¿y n debe de pertenecer a quién? ¿Qué significa esta n mayúscula, diga? ¿No sabes, ¿Exponente? Dylan? No. Bueno, ¿qué quiere decir esa n y luego tiene una e? Esa es un símbolo matemático que quiere decir pertenece. Ok. N pertenece a n, pero una n mayúscula. ¿Qué es esa n mayúscula? ¿Qué representa? Es el conjunto de los números que, de los números naturales. Naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, Uno, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7, 8 hasta el infinito. infinito, ¿no? ¿Va? Son todos Sí. aquellos con los que contamos, ¿va? Entonces, esa es una característica. Si no, si no cumple estas características, alguna de ellas, no es un polinomio, Dylan, ¿va? Ok. Bueno, y el grado, como dice ahí, de un polinomio es el máximo valor del exponente de x, ¿va? Ok. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí, la primera, ¿será un polinomio? Sí, no, ¿y por qué? Polinomio. A ver, si expresas ese radical como exponente fraccionario, ¿cómo te quedaría? 7 7 de. por Son las 2 tercios. a 2 tercios, más 12, ¿no? Ujú. Te pregunto, ¿es un polinomio? ¿Cumple las características anteriores? Sí, ¿Por qué? A ver, porque ¿cuál es el exponente? Perdón, ¿no me puedes mandar a Mate uno? Es que me sacó esta cosa, me fue el internet, porfa. ahorita te mando a ver. Sí, gracias. Este. ¿Qué? ¿Cuál es el grado? Ujú. Cuadrada. Es cuadrado. Es cuadrada la expresión. O sea, cuadrada, sí. Y ese 3, O sea, es el grado de la raíz, ¿no? ¿Será 2 tercios? ¿Es el grado? fíjate, el exponente es 2 tercios, Dylan, ¿va? Ujú. Yo te pregunto, ¿n está en los naturales? O sea, 2 tercios está en los naturales. No, No. Entonces, ¿es un polinomio? no. No, no es un polinomio, Dylan. ¿Por qué? Porque 2 tercios no es un número natural, ¿va? Ok. Entonces, este no es un polinomio, ¿va? Tiene que ser a fuerzas un exponente natural. Por ejemplo, el siguiente, ¿qué podemos hacer con esa expresión? Desarrollarlo. Desarrollarlo. ¿Cuánto quedaría? 2 sobre x X más más 8 8 sobre sobre x X cuadrado. cuadrada. Esto es igual a 2, si estás de acuerdo, 2 a la x menos 1 No. más 8x a la que. X menos uno, ¿no? No es cierto. 2 menos uno, ¿no? Mm, mm, mm. O sea, me refiero a esto, digan, a ver si te acuerdas. Por ejemplo, nosotros tenemos 1 sobre x cuadrada, ¿va? Ajá. ¿Esto a qué es igual? A x a la que, En la menos 2. a la menos 2. Entonces, regresando al ejemplo anterior, esto es 8x Menos 2. a la menos 2, ¿va? Te pregunto,
es un polinomio? No, ¿Por qué no? porque los números naturales son positivos del 1 al infinito. Puedes incluir el cero, ¿no? Y bueno, el caso del exponente n igual a cero, ese es un término ¿qué? Un Es término lineal, ¿no? no lineal. Un término independiente, perdón. ¿A qué me refiero? Si tú tuvieras un más 3 más 3, esto estás de acuerdo que es un 3x a la Cero. 0, ¿no? O sea, Ujú. es un 1, ¿va? Ujú. Entonces el 0 sí va incluido, pero los negativos no, ¿verdad? No, Entonces, por esa razón, este no es un polinomio, ¿va? ok. Bueno, el siguiente ejemplo, ¿es un polinomio? Sí, ¿De qué grado? 7. Muy bien. ¿Y el siguiente ejemplo? Sí, y es grado 10. También. Y es de grado 10, ¿de acuerdo? Ok. Ojo, como puedes ver, ahí no hace falta que haya exponentes continuos. ¿A qué me refiero? A que haya un x7, tiene que haber un x6, 5, 4, 3, 2, 1. No. O sea, puede haber exponentes salteados, ¿de acuerdo? Por así decirlo. ¿Va? Ok. Bueno, ¿y qué nos interesa de los polinomios, Dylan? ¿Cómo se ven gráficamente? ¿Qué nos querrá decir el grado de un polinomio? Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos acá, ¿va? En la gráfica. Por ejemplo, si yo pongo f de x igual a x, ¿es un polinomio? ¿Cuánto, perdón? F de x igual a x. Sí, Sí, ¿de qué grado es? 1. 1. ¿Va? Entonces, esta es su gráfica. ¿Va? Una línea recta. ¿Va? Bueno, ahora x cuadrada es un polinomio. Sí. Sí, de grado 2. Y se ve así. ¿Va? Vamos a ponerle aquí un menos 10. ¿Va? Ujú. ¿Sí? Ve ese ejemplo. Ahora vamos a poner un x cúbica. X cúbica menos 10. Bueno, más 10. ¿Qué ves ahí, Dylan? O sea, ¿ya con estas puedes lograr a ver algo? Mm, que x a la 1 es recta, la x cuadrada es una curva y que la x cúbica se va a hacer, o sea, inicia desde abajo, da como un giro hacia arriba, pero que por el número que no tiene cociente, que le pones más o menos, es el donde va a empezar, donde va a cruzar. Exacto. Hay como fíjate, nosotros podemos ver su comportamiento, por ejemplo, el de X solamente, no hay ningún cambio. O sea, como que es constante, ¿no? Ujú. En la de X cuadrada sí llega a haber como un cambio, ¿no? O sea, viene hacia abajo y luego se va hacia arriba. Ese es un cambio, ¿no? Luego en la de X cúbica viene subiendo, luego como que se empieza a querer bajar, pero empieza a subir otra vez, Ujú. ¿va? De alguna u otra forma hubo como tres cambios ahí. Bueno, dos cambios, ¿no? Ajá. En la de X hubo un cambio y no, en la de X no hubo cambios, en la de X cuadrado hubo un cambio y en la de X cúbica hubo dos cambios, ¿va? Además, ¿qué otra cosa logras ver, Dylan? Por ejemplo, vamos a poner más expresiones, ¿no? O sea, al final son polinomios de respecto a un grado, ¿no? Entonces, lo mismo da que si yo pongo x cúbica más 10, si yo pongo 2x cuadrada más x más 10, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué logras ver en la de x cúbica? Detecto que la primera expresión, o sea, la más grande va a regir la figura, ¿no? Mm, por ejemplo, respecto al cruce sobre el eje X, ¿qué logras ver, Dylan? Por ejemplo, en la de X cúbica, es esa. ¿Qué logras ver? Si no cruzo ¿Cuántas veces intersecta al eje X? 2 veces, no 3 veces, 3 veces. ¿Y la de X cuadrada? 2 veces, ¿Y la de X? una. Se va a Una. interceptar ahora sí que la línea de cero, las X que haga en la expresión, ¿no? O sea, el grado que nos está dando, por ejemplo, X cúbica. O sea, si es un polinomio de grado 3, ¿cuántas veces va a cruzar el eje X? 3. A ver, vamos a ver si es cierto. Vuelvo a poner esta. Cruzo una vez. Al parecer cruza una vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir el grado con lo que... ¿Cómo podemos acomodar lo que acabas de decir respecto al grado? Que a lo más, ¿estás de acuerdo? A lo más. O sea, un polinomio de grado n va a tener a lo más n, a lo más va a intersectar n veces el eje X. Ok. O sea, ¿a qué me refiero? Un polinomio de grado 3 no va a intersectar 4 veces al eje X. No. A lo mucho lo va a hacer 3 veces, como el ejemplo que vimos aquí, ¿no? Ujú. Que lo hace 3 veces, ¿va? Sí. Pero ¿tú crees que eso pueda interceptarlo 4 veces? ¿Crees que existe una función cúbica que lo intercepte 4, 5, 6, 7 veces al eje X? Si es trigonométrica, sí. No, solo polinómica. O sea, sí es trigonométrica, sí, pero estamos en polinómicas. Y hablando de grados polinómicos. Mm. ¿Crees que eso se pueda? Que yo encuentre un polinomio de grado 3 que lo intercepte 4 veces, o 5, 6 o 7, o a un número mayor a 3. No, porque ese es su grado mayor, ¿no? Bueno, ese es a lo que queríamos llegar. A que el grado nos dice el número máximo de veces que va a interceptar al eje X. Bueno, ¿y cómo se llaman esos puntos donde se intercepta al eje X? ¿Cómo les llamamos, Dylan? ¿Coordenadas? No, o sea, no. Raíces. Se les conoce como raíces. Los ceros de un polinomio o raíces de un polinomio son los valores de x tal que f de x es igual a 0. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, en esta gráfica, donde intersecta la gráfica al eje X, ¿cuánto vale, por ejemplo, en este punto, cuánto vale f de X? 0. 0. Acá, 2.41. no, 4. ese es X. Yo te pregunto por f de X. O sea, estos puntos, sí tienes esa idea, por ejemplo, si yo dibujo una gráfica, cuando grafico una función, estoy graficando el valor f de X contra X. Entonces, por ejemplo, si yo te muestro el ejemplo que estaba ahí, es algo así, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuánto va a valer? O sea, cada uno de estos puntos en general, es un f de X, no. O sea, si es una coordenada con valor X, f de X. Vamos a ponerle X1, ¿va? ¿Por qué? Este punto va a ser, aquí va a estar X1 y aquí ¿quién va a estar? X. F de quién? X.
de X o de De X1. Y. Ah, De X1. ¿Va? Si yo ahora dibujo este punto y este de aquí yo le llamo X2. Este de aquí, ¿quién va a ser? F de X2. Exacto, F de X2. ¿Va? Y así nosotros, ¿cuántos puntos tenemos de aquí a acá? ¿Cuántos, Dylan? ¿Cuántos podemos graficar? Infinito, ¿no? Infinito, porque no hay o sea, eso ya se llama densidad de los números reales, ¿no? Entonces tú puedes siempre encontrar un número real entre dos números, ¿no? Y nunca te vas a acercar y nunca vas a encontrar un siguiente, ¿va? Sí sabes eso, ¿no? Ajá. Bueno, entonces así consta, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos puntos. Bueno, ¿qué tiene que ver con lo que hablábamos? Por ejemplo, aquí lo que nos interesa a nosotros es conocer este valor, ¿va? O sea, en estos puntos, ¿cuánto va a valer f? Por ejemplo, aquí. Vamos a llamar este x3. ¿Cuánto va a valer f de x3? 0. 0. Vamos a llamar a este x4. ¿Cuánto va a valer f de x4? 0. 0. Y este vamos a llamarlo x5. ¿Cuánto va a valer ese f de x5? 0. 0. Entonces van a ser coordenadas, como tú decías, pero con la característica de que el segundo elemento va a valer 0. 0. Por ejemplo, ¿qué punto sería? ¿Qué coordenada? X3, X3, 0. y lo mismo para este de X4, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, el chiste de sacar las raíces o ceros del polinomio es que, pues hallar Ya, esto, la, ¿perdón? la función de X. En función de X, no. No, porque ¿cuánto va a valer f de esos X? 0, 0. ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo pongo aquí, son los valores de X tal que f de X es igual a 0. Bueno, yo conozco esta fórmula, ¿no? F de X igual a esto. Pues nada más la igualo a 0, ¿va? Ajá. Entonces, ya el siguiente, ¿cuál crees que sea la dificultad de aquí, Dylan? O sea, los coeficientes yo los conozco porque me los dan. La dificultad está en encontrar las X que cumplan esta condición, ¿va? Ok. Y mientras más grande sea el grado, más difícil va a ser encontrar estas raíces. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo sacarlos? Por ejemplo, si yo te pongo un polinomio, fíjate, f de x es un ejemplo, igual a x cúbica menos x más 10, pues ¿qué haces, Dylan? Si te digo, saca las raíces. Le pondría números a las X. No. O sea, ¿qué quieres? Encontrar las raíces, ¿no? Ujú. Entonces, el primer paso es igualar f de x igual a 0. O sea, 0 igual a esto que está aquí, ¿no? ¿Sí o no, Dylan? Sí. Entonces, ¿esto qué es? Una expresión. No, a ver, ve más allá, Dylan. Ya lo hemos visto. Una ecuación Una ecuación. ¿De qué tipo? polinomial. Trata ¿Algebraica? ya ves que es muy general eso. O sea, es una ecuación que, Dylan, ¿De segundo grado? de segundo grado. ¿Cómo resuelves esta ecuación? ¿Cómo Por fórmula encuentras los general, ¿no? valores?
con fórmula general, Dylan. Así de sencillo, ¿no? Entonces vuelves a tomar tus A, tus B, tus C, y haces tu ecuación X es igual a menos B más menos raíz cuadrada, ¿no? Entonces vas a encontrar 2X, X1 y X2. Entonces, esas son las soluciones a esto. Y resulta que esas van a ser tus raíces, Dylan. ¿Va? Ok. Fíjate, vamos a ver un ejemplo otra vez de esto. ¿Va? Bueno, vamos a hacer este ejemplo. A ver, ¿quién es A? 1. 1. B, ¿quién es? Menos 1. Menos 1 y C es. 10. Entonces, ¿tú qué haces? X es igual a menos B, Menos B. 1 más menos Raíz cuadrada de B cuadrada, o sea, 1. Menos 4AC. Bueno, vamos a ponerle acá menos 10, ¿no? Mejor, porque si no, no nos va a dar. ¿Cuánto da menos 4? AC, ¿cuánto es eso? 4. Menos 40, ¿no? Más 40. Más 40. Ah, sí, más 40, entonces da 41, ¿no? Ah, no nos dio cerrado. Bueno, ni modo. Sobre 2A, ¿no? Que es 2. Entonces, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 41? 6.4. ¿0.4? 6.4. Ah. Bueno, vamos a buscar uno que nos dé más bonito. A ver, ¿qué te gusta? Ah, no importa. Bueno, 6.4, ¿no? Entonces, x1 es igual a 1 más 6.4 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto es eso? 3.7. 3.7, ¿no? Ok. Bueno, ¿y x2 cuánto vale? 1 menos 6.4, 5.4. Menos 2.7, ¿no? 2.7. Bueno, estas son las raíces. Vamos a graficar esto, Dylan. ¿Va? Ok. Es x cuadrada. Menos X. Menos x Menos más 10. 10, ¿no? Menos 10, porque más 10 no iba a quedar. Ah, sí. Entonces, cruza en 2 puntos, ¿no? De hecho, aquí nos los ponen. Menos 2.7. ¿Y el otro cuál era? 3.7. ¿Va? Entonces, ahí está, Dylan. ¿Va? Bueno, eso es con los que son cuadrados. ¿Qué pasa con los lineales? Si yo te digo f de x igual a 5x menos 10. ¿Qué haces? Digo, ¿es un polinomio? Sí. Sí, ¿de qué grado? 1. 1. Y tú yo te digo, saca las raíces. ¿Qué haces? Igualarlo a 0. O sea, 0 igual a 5x menos 10, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo resuelves. X es igual a ¿qué? Menos 10 sobre 5. Menos 2. A ver, checa el signo. Entonces. Ah, sí. 2 positivo. 2, ¿verdad? Entonces vamos a Sí. graficarlo. $5x menos 10, ¿no? Ahí está. Intersecta en 2,0. 2. ¿Va? Okay. Bueno, ¿dónde se empieza a poner difícil la cosa, Dylan? En la X cúbica. En X cúbicas, ¿no? Porque está complicado, ¿va? Bueno, ¿y qué hacemos entonces ahí? Se podría factorizar.
Bueno, ¿cómo se llama ese método, Dylan? No me acuerdo. Se llama, ¿conoces el método de Rifus? ¿Algo así? ¿Rufus? Rufus, A ver, déjame buscar, se me olvidó el nombre. yo también. Ruffini. Se llama el método de Ruffini. ¿En qué consiste el método de Ruffini? Bueno, cuando tú tienes algo, un exponente cúbico o mayor, lo que haces es irte directamente al, eh, al, al coeficiente de menor grado. Por ejemplo, aquí, ¿quién es el coeficiente de menor grado? 6. 6. Lo que haces vas a agarrar el conjunto de todos los divisores de 6, positivos y negativos. Por ejemplo, de ley es el más menos 1. ¿Va? ¿Cuál es el siguiente? Más menos 2, 2, luego más menos 3 y el 3, último más menos 6. 6. ¿Va? Entonces son divisores de 6. ¿Va? Entonces, lo que vas a hacer ahí, bueno, vámonos acá porque aquí va a estar medio complicado explicarlo. Ay, Salud. gracias. Lo que vas a hacer es, vas a tener ese conjunto, y vas a hacer una tabla, ¿va? ¿Cuál es el polinomio? X cúbica A ver, déjame acuerdo. X cúbica menos 6x cuadrado menos 6x más cuadrada 11 más 11x menos 6, ¿no? es Ok, lo que vas a hacer es poner aquí los coeficientes en un orden, por ejemplo, del mayor al menor. El primero es el 1, el siguiente es el menos 6, luego el 11 y el último el menos 6, ¿va? ok. ¿Ya habías visto este método? No, No, de hecho es la primera vez. no es la primera vez. Bueno, lo que vas a hacer es, ¿cuántos elementos hay aquí, Dylan? 4. No, hay 8, Okay. Ah, sí, más o menos, sí. 8. porque hay más menos, ¿va? Entonces lo que vas a hacer es ir probando. Tú vas a decir, bueno, x igual a, por ejemplo, no sé, agarras el que sea. Aquí es como tanteo, ¿va? Entonces, pues, lo que vas a hacer es, bueno, ahora vas a dibujar acá abajo otra línea. Y me equivoqué aquí, este no va aquí, va acá, ¿va? Okay. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vas a bajar el primer elemento, este 1, ¿va? Este se baja aquí, automático, ¿va? Okay. Y lo que vas a hacer es multiplicar 2 por 1, 2. Y vas a sumar. Menos 6 más 2, menos 4. 4 Luego menos 4 por 2, menos 8. menos 8. ¿Cuánto da esto? 3 positivo. 3, ¿va? Y 3 por 2, 6. menos 6 más 6, 0. 0. Ojo, el chiste aquí, yo pongo aquí, propongo x igual a 2 y lo que yo busco es que la última casilla me dé 0, como en este caso, ¿va? Entonces yo aquí ya tengo una ¿qué? Una raíz, Raíz. x igual a 2, ¿sale? Okay. Bueno, ¿y luego qué haces? ¿Qué pasa con estos que están aquí? Bueno, esos representan un polinomio, pero ahora con un grado menor. O sea, este 1 representa el coeficiente de x cuadrada. Ese menos 4 representa el coeficiente de x, menos 4x, y ese 3 representa el coeficiente del término independiente, o sea, solamente 3. Uh-huh. Y este va a ser ahora tu nuevo polinomio, ¿de acuerdo? Bueno, ¿en Okay. qué grado tiene ese polinomio? Bueno, hay que hacerlo con la fórmula general. ¿Verdad? Lo Ah, el puedes, grado, perdón. Cuadro. el grado es cuadrado y lo puedes resolver como dijiste, con la fórmula general.
¿Sí? Cuando llegues al cuadrado ya puedes resolver por fórmula general, pero o puedes continuar con esto, ¿de acuerdo? Ahora, este es tu nuevo polinomio, ¿va? Y fíjate, si no quieres usar fórmula general porque no te acuerdas o algo así, puedes seguir utilizando este método. Ahora, ¿quién es tu término independiente? 3, 3. ¿va? Entonces, ¿cuáles son sus divisores? Iniciar más menos 1. luego más Más menos menos 3. 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haces? Propones al azar un X, por ejemplo, igual a ¿qué te gusta? Dime uno de esos 4 números. 1. 1, ¿va? Entonces, ¿qué haces primero? Bajo el primero. Bajas el primer coeficiente 1 y ¿qué haces? 1 Lo por 1, multiplicas. 1, 1. ¿va? Luego menos 4 más 1, 3. positivo o negativo. 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 Luego menos 3 por 1, menos 3. Y te da ahí un 0. 0. ¿Es correcta esta raíz? Sí. Sí, porque te dio un 0. Si no te da 0, intenta con otro, ¿va? Ok. Entonces, ahora te queda un nuevo polinomio. ¿De qué grado? 1. 1. Si te das cuenta, lo que vamos haciendo es disminuir el grado. Empezamos con un polinomio grado 3, luego llegamos a uno de grado 2 y ahorita llegamos a uno de grado 1. ¿Qué polinomio es? X X menos 3. menos 3. Entonces, ¿cuál crees que sea la siguiente raíz ya con esto? 3. X igual a 3, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? X igual a 3. Entonces, ¿qué haces primero? Bajo el primero. Vas el primero y dices 1 por 3, 3 y te queda 0, ¿va? Y ahí terminaste, ¿va? Al final te va a quedar siempre un 1 y un 0, ¿va? Ok. ¿Por qué? Fíjate, empezamos con un polinomio de grado, ¿qué? 3. 3. A lo máximo, ¿cuántas raíces va a tener? 3. 3. Ya tuvimos las 3, ¿no? Fíjate. Fíjate, esta es una manera de factorizar un polinomio y a la vez de encontrar sus raíces. ¿Qué quiere decir eso, Dila? Fíjate, nosotros empezamos con una expresión general así y encontramos raíces, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que esto yo lo puedo igualar a x menos 2 por x menos 1 por x menos 3. ¿Sí te das cuenta qué relación hay ahí, Dylan? ¿De dónde Ajá. saqué ese menos 2, menos 1, menos 3? O sea que el número que elijas va a ser el contrario. El negativo. ¿Pero por Negativo. qué? O sea, yo primero conocí las raíces, ¿de acuerdo? Fíjate, ¿por qué? Si yo lo que busco son raíces, ese es el teorema fundamental del álgebra, Dylan. Es el teorema fundamental. Si yo tengo un polinomio de grado n, puedo descomponerlo en sus raíces. ¿Cómo se llama eso? En su forma canónica. Déjame investigar, no recuerdo muy bien, pero es un nombre algo así. Y quiere decir por qué. Fíjate, yo digo que esto es igual. Si tú lo multiplicas vas a llegar a eso, Dylan. Créeme. Sí, lo Hazlo ando si no. multiplicando, de hecho. O sea, multiplicando tú esto, vas a llegar a esto de acá, ¿va? Entonces, si ahora yo te digo, bueno, este es un polinomio, ¿no? Si lo desarrollas te da lo de la izquierda. Entonces, cuando yo busco raíces, lo que haces es igualarlo ¿a qué? A 0. A 0. Y fíjate qué curioso es. Tú tienes aquí una ecuación. Si tú divides ese 0 entre, por ejemplo, digamos esto, ¿cuánto te va a dar? Lo O mismo. sea, es como el está multiplicando, pásalo dividiendo. Lo mismo. Mm, No cambian los signos, nada más.
No, bueno, me refiero a esto. O sea, tú quieres despejar solo este término y quieres pasar esto al otro lado. ¿Esto qué le está haciendo a ese x menos 2? Multiplicando, ¿Cómo lo pasas del otro lado? dividiendo. Dividiendo. Entonces te va a quedar el término que tú querías aislar igual a 0 entre, no, eso no es, entre este término. ¿Estás de acuerdo? Ujú. ¿Cuánto vale esto, Dylan? X menos 1 por X menos 3 a la menos 1. Ah, tienes un 0 dividido entre algo. ¿Cuánto es 0 entre lo que sea? 0. Por ejemplo, 0 entre 10 es 0, ¿no? 0 entre lo que sea es 0. Entonces te queda x menos 2 igual a ¿qué? 2. No, Sí, 2 positivo. no, o sea, todavía no pasa el 2 Sí. 0. igual a 0. Ahora sí pasa lo del otro lado. ¿Va? Y la comprobación de... Ujú. Oh. Lo mismo. Ahora, si tú quieres aislar este x menos 1, pues ¿qué vas a pasar del otro lado? Este y este de acá. Pues, ujú. ¿Perdón? Entonces, ¿qué te va a quedar si haces lo mismo? Te va a quedar x menos 1 igual a ¿qué? A 0. O 0. sea, x igual a ¿qué? 1. A 1. Es otra solución. ¿Va? Que ya la habíamos encontrado. Bueno, y si quieres aislar el x menos 3, te va a quedar x igual a ¿qué? A 3. Y tienes tus tres raíces. X igual a 3, x igual a 1 y x igual a 2. ¿Va? Oh. En pocas palabras, te doy un polinomio así, en su forma general. ¿De acuerdo? Si tú eres capaz de expresar ese polinomio de esta fórmula como un producto de x menos algo, por x menos algo, por x menos otras cosas, por x menos, ¿sale? Si tú quieres encontrar sus raíces, esos menos algo van a ser tus raíces, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es el chiste del método de, ¿cómo se llamaba? Rufín. De Ruffini. Ruffini. El chiste del método de Ruffini es que tú lo que haces al final es factorizar, ¿va? Lo que aquí hicimos es factorizar ese polinomio, ¿estás de acuerdo? Con Ok. este x menos 2. Entonces, si tú logras factorizarlo, puedes encontrar sus raíces. Bueno, ya mañana vemos más de esto de factorización y las raíces, pero te quedas con esa idea, ¿no, Dylan? Sí, de hecho decir, ¿y cómo sería si le pusieras un número al lado de la X cúbica? O sea, un 3. Ajá. Ah, bueno, acá donde pones tus coeficientes va a quedar aquí, en lugar de un 1 va a quedar un 3. Y así se seguirá bajando, ¿ese no cambia? Ajá, y vas a bajar ese 3. O sea, ya no vas a bajar un 1, sino vas a bajar ese 3. Y si viene un 4, vas a bajar un 4. Y si viene un menos 3, vas a bajar un menos 3. Ah, ok. ¿Va? Ojo, detalles de esto. Aquí hemos trabajado, por ejemplo, coeficientes siempre enteros. ¿Va? Sí. Puede ser menos 1, más 1, 3, menos 3. Pero ¿qué va a pasar cuando te ponga una fracción? ¿Cómo eliges tu conjunto de divisores? Qué buena pregunta. Cuando tu menos 6 ya no sea menos 6, sino menos 3 medios. Bueno, ahí hay una solución y se me acaba de ocurrir. ¿Va? Bueno, ahí piénsale. Ok. Pero tu problema se va a hacer más grande. ¿Va? Ok. Entonces, pues mañana continuamos, Dylan. Creo que sí.